Hola, ¿cómo están? Estamos acá en Registro Social Podcast, el podcast de trabajo social, y hoy día con una sorpresa porque estamos no solo a través de Spotify, o vamos a estar no solo a través de Spotify y de audio, sino que vamos a estar en video a través de nuestro canal de YouTube, nuestro nuevo espacio, Registro Social Podcast, canal YouTube, para que los compartan, le pongan me gusta, escuchen los capítulos y sobre todo se suscriban a nuestro canal. Así que invitamos a toda la gente que ya escuchó los 2 primeros capítulos a través de la plataforma de Spotify a que también escuche y vea este tercer capítulo y el cuarto y todos los que vienen para adelante a través de nuestro canal de YouTube, Ana María. Exactamente, muy bienvenidas a todos. Un gusto estar nuevamente aquí contigo, Danilo, y con nuestra nueva invitada. Para los que nos están escuchando por primera vez, los invito a revisar nuestros capítulos anteriores, que estuvieron bastante interesantes, con María Concepción, ¿cierto?, hablando de la gestión universitaria, y con Claudia Gatica, que nos introdujo en todo el mundo de la convivencia escolar. Hoy tenemos una invitada, pero maravillosa, Danilo. Ahí yo creo que se merece la presentación de tu parte. Exacto, estamos con Amapola Aguilera. Ella es trabajadora social en contexto de salud mental. Ahí nos va a explicar un poquito en qué consiste su rol. Y bueno, con Amapola nos conocemos hace bastante tiempo, y yo tengo que decir algo muy interesante y muy importante, y es que con Amapola nos conocimos cuando trabajábamos en la calle, tocando en las micros, cantando en las micros. Ella estaba estudiando, yo todavía no estudiaba trabajo social, y ella es una de las personas que me impulsó justamente a tomar este camino de estudiar trabajo social, así que agradecido totalmente, y hoy día nos volvemos a encontrar en este espacio ya como profesionales, ejerciendo nuestro rol. Y bueno, bienvenida, Amapola. Gracias. Espero que tengamos una linda conversación. Gracias. Tienes muchas cosas interesantes que contarnos. Sí, bueno, nos conocimos con Danilo efectivamente cuando tocábamos en la calle, hacíamos música en las micros con mi hermana. Y bueno, Danilo es una persona muy creativa y tiene mucho talento, y todo eso había que encapsularlo ahí en estudiar, y tremendo profesional, trabajador social. Concuerdo. Les agradezco mucho esta invitación. Bueno, ustedes ya me presentaron, Amapola, trabajo en salud, llevo 13 años ejerciendo en el mundo de la política de la niñez y de la infancia, trabajando en distintos contextos laborales que tienen que ver con la protección de derechos. Y hace 5 años que estoy ya en el hospital, un hospital público, y me desempeño principalmente en el área de salud mental infanto-juvenil, con el sistema de atención intersectorial, que es el sistema que atiende directamente a todos los niños, niñas y adolescentes que se encuentran bajo el cuidado del Estado y que pertenecen a los programas ambulatorios de la red de protección. Así que hemos hecho un trabajo muy interesante, hay muchas cosas que mostrar, sobre todo desde el trabajo social, partiendo por las determinantes sociales de la salud, que desde salud a veces es muy poco conocido, pero que nos ayuda a entender un poco también las realidades de los niños, de sus familias, de los recursos que tiene cada familia y que a veces no son muy visibilizados por el sistema, pero que hay. Y también nos encontramos con las barreras, ¿cierto?, de los diagnósticos de salud mental, que muchas veces son pacientes que son estigmatizados socialmente y que de alguna manera hay que hacer un trabajo ahí de conciencia, ¿cierto?, con todos los distintos profesionales del área de salud y también social, ¿cierto?, donde de alguna manera hay que mostrar que todos estos niños, niñas, adolescentes que han sido víctimas de vulneración grave de derechos tienen derecho a salud, garantizando, ¿cierto?, el acceso, por supuesto, y esa es una de las labores que yo hago en el hospital. Oye, qué interesante, Amapola. Me gustaría partir por lo básico. Uh-huh. ¿Cómo se integra el equipo donde tú trabajas? ¿Quiénes componen este equipo y le dan vida un poco a este espacio donde tú te desempeñas como trabajadora social? Sí, bueno, como les contaba, yo pertenezco al sistema de atención intersectorial con énfasis en salud mental, que es un sistema que aparece por ahí por el año 2017-2018 a partir de algo súper icónico, yo creo que todos ustedes se acuerdan, de una niña que fallece en una residencia de protección y donde se abre, ¿cierto?, toda una investigación y además se estudia en el fondo cuáles son las condiciones de salud en las que se encuentran los niños que están bajo el cuidado del Estado. Y ahí aparecen muchos diagnósticos, aparecen muchas historias, ¿cierto? Y la idea de este sistema es priorizar a estos niños, ya que
que pertenecen, ¿cierto?, al sistema proteccional y que además requieren de un acceso inmediato a salud. Y bueno, en el año 2018-19 se instala este sistema y la comuna donde yo trabajo, que es la Florida, es uno de los pioneros en tener este sistema de atención intersectorial. Y este equipo está compuesto por psicólogas, 2 psicólogas y yo como trabajadora social, y trabajamos inserto en el equipo de salud mental infanto-juvenil, donde hay terapeuta ocupacional, psiquiatra, infanto-juvenil, y desde ahí le hemos dado todo un cuerpo a este trabajo, que ha sido un trabajo súper difícil, porque sí o sí todos estos niños tienen un estigma. Ya el hecho de venir de una residencia los hace casi como distintos, y ahí estamos nosotras para poder hacer un trabajo de conciencia y de entendimiento. Hay que como que evangelizar, ¿cierto?, los derechos de ellos, las garantías que hay que cubrir, y eso lo hemos realizado durante este tiempo desde un enfoque empático, participativo, democrático, y que también nos ayuda, ¿cierto?, a entender las distintas disciplinas, porque este trabajo no se hace solo, es un trabajo que se hace en equipo, y que estas disciplinas también logran entender por qué este niño tiene esa conducta, por qué este niño tiene esa historia, y eso también es súper rico porque hay un entendimiento desde el equipo de salud y que no es estigmatizante. Y eso tiene que ver también con todo este tiempo que llevamos ahí en el hospital, entendiendo en el fondo que estos niños necesitan mucho más. Por ejemplo, hemos hecho un trabajo con la urgencia, donde se ha explicado en el fondo que un niño de residencia no puede ser tratado como cualquier niño, que sus tiempos son distintos, que si llega una urgencia hay que avisar al equipo de salud para que lo esperen, porque sabemos que hay fuga, etcétera. Entonces, para evitar todo eso, anticipamos al equipo para que lo pueda recibir. Y ahí también explicar como todo el contexto, de dónde nace este sistema intersectorial, por qué estos niños tienen prioridad, etcétera. Así que... Oye, me voy a atrever a dar una opinión personal. Yo creo que desde el trabajo social, la salud mental infantil puede ser una de las ramas más duras donde uno de nosotros como profesionales se puede desempeñar. Y desde ahí me gustaría saber, en esta posición donde tú estás laboralmente, ¿cuál ha sido el desafío más grande de estar trabajando con salud mental infantil? Yo creo que una de las cosas más importantes y un desafío es el hecho de que se entienda el derecho de los niños. Ya este enfoque como adultocéntrico que está en todos lados, sino que bajarlo y decir, en el fondo, acá hay una realidad social de la que hay que hacerse cargo, y estos niños tienen estas características, por lo tanto, la forma de intervenir tiene que ser distinta. Y eso ha sido un desafío tremendo, porque no es fácil, sobre todo cuando, no sé, tenemos este enfoque adultocéntrico donde dicen, bueno, que se lo lleven sus padres, pero no. Ahí no hay padres, o sea, hay padres, pero que tienen muchas dificultades y que por algo los niños llegan a vivir bajo el cuidado del Estado. ¿Este sistema donde tú trabajas solo atiende a niños en contexto residencial o atiende a niños en contexto de intervención? Sí, ambos. A contextos ambulatorios y residenciales. Perfecto. Sí. Entonces, atienden niños y niñas en ambos contextos. Sí, en ambos contextos, sí. ¿En contexto residencial o en contexto de intervención de programas especializados del servicio? Exactamente. Perfecto. Sí. Trabajamos con estos 2 contextos, residencial y ambulatorio. Ahí garantizamos que los niños, niñas y adolescentes tengan acceso directo a su intervención terapéutica y psiquiátrica también. Perfecto. Y bueno, tratamos de que además tenemos otra patita que tiene que ver con las intervenciones quirúrgicas, las listas de espera, que es algo que también es parte de nuestro trabajo, que es en el fondo priorizar a todos los niños que están en lista de espera, ya sea por distintas especialidades, como por ejemplo otorrino, cirugía, neurología, etcétera. Y ahí tenemos como esa misión de que estos niños en el fondo reciban las atenciones y el acceso a salud en el tiempo que corresponde. Tengo una duda ahí, porque trabajas en un sistema que es, por esencia, un sistema que está totalmente colapsado. Total. O sea, los hospitales en Chile, no solo en Santiago, en Chile, están colapsadísimos, no dan abasto, la demanda es mucho más que la oferta de prestaciones. Te quería preguntar un poco desde tu visión,
o desde tu experiencia, si efectivamente estos sistemas dan abasto para la alta demanda que existe, principalmente en temáticas de salud mental, con los niños, niñas y adolescentes de la comuna de La Florida, y me imagino que el hospital además atiende otras comunas. Porque No, solo eso es lo bueno, que perfecto, solo la ya. Florida. Ya. Solo Ok. la Florida, pero aún así no damos abasto porque yo creo que una de las cosas que hemos evaluado e identificado en este último tiempo es que después de la pandemia quedó la embarrada, así ya todo se exacerbó en términos de violencia, vulneraciones graves, agresiones sexuales, etcétera. Y esto creció mucho y efectivamente siempre faltan horas con psiquiatras, siempre faltan horas de especialistas. Y claro, nuestro sistema está regulado porque tenemos una normativa, hay un ordinario, digamos, dentro de nuestro lineamiento técnico que estipula un poco los tiempos de espera de cada cosa. Pero finalmente, aún así, te das cuenta que falta mucho que hacer, los recursos son súper escasos y para eso falta mucho más inyección, digamos, desde la política pública para todo esto, porque salud mental es como la pandemia invisible. Yo siento que de alguna manera los equipos de salud mental estamos siendo como el paliativo, ¿ya? Porque son crisis y ¿qué más tenemos para ofrecer a este paciente que este espacio privado, seguro, de escucha, de las gestiones que podemos hacer nosotros como trabajadores sociales, en agilizar distintas coordinaciones que para ellos son muy importantes, la coordinación con los programas, por eso que somos intersectorial, ¿cierto? Pero aún así se hace muy difícil y es inevitable que uno no se sienta desesperanzado, Claro. porque ¿qué es lo que pasa también? Que estos niños con los que yo trabajo, finalmente cumplen los 18 años, ya no hay ninguna obligación legal por parte de ningún sistema para seguir en este tratamiento y todo se transforma a una motivación personal. ¿Y qué es lo que ha pasado en el último tiempo? Es que los niños cumplen 18 años y dado que no existe un piso mínimo para que ellos puedan surgir y salir adelante y no hay oportunidades a nivel social, porque estamos en un país muy desigual, los cabros se van a consumir, se van a la calle y después no los ves, o los ves muy deteriorados, con un daño ya orgánico increíble por el consumo de distintas sustancias. Y eso también te hace pensar como este trabajo es muy desesperanzador. Y lidiar con esa frustración es muy, es gigante y es muy duro. Es muy duro trabajar en la infancia en Chile también. Entonces tratamos de hacer y situarnos desde el micrologro también. Uh-huh. Por ejemplo, que los chiquillos puedan terminar el trabajo, que los chiquillos vayan a la hora y ahí estamos cateteando, tiene hora mañana, no, acuérdese que tiene que venir, lo esperamos. Hay muchos de nuestros pacientes que llegan, por ejemplo, sin desayuno y ahí como nosotros tenemos como un sistema, ya comprémosle, no sé, una lechecita, una galletita, esperémoslo con algo calentito para que en el fondo pueda sentir que este espacio es un espacio amigable para él. Y seguro, claro. ¿Cachai? Entonces, todas esas cosas que tú vas viendo en el tiempo y que van funcionando, tiene como esta ambivalencia, ¿cierto? Como de decir, pucha, vamos a hacer todo para que este chiquillo o chiquilla surja y pueda ver que este sistema funciona, entre comillas, ¿cierto? Desde lo que uno puede hacer, pero también te das cuenta que es muy desolador porque cuando cumplen 18 años pasa que no tienen más expectativas. O sea, no hay más oportunidades y eso es tremendamente frustrante. Es como decir, pucha, aquí no vamos a salvar a nadie. Es como, de verdad, esta cuestión va a pasar así y el burnout ahí es increíble porque, de verdad, los que estamos comprometidos con el trabajo en la infancia vemos que eso es así. O sea, para mí tengo una experiencia de un paciente que hicimos muchas cosas y finalmente igual está en calle. Y te llegan buscando, po. Llegan buscando a la tía Amapola y ya en condiciones que ya están muy deteriorados y eso de verdad que duele mucho. Y claro, yo no sé ahí, porque hay mucha gente que critica así como, ya, pero ¿cuál es tu autocuidado? Y ok, sí, yo tengo mi autocuidado con mi familia, etcétera, pero es imposible que no te afecte esa realidad. Sí. Y si no te afecta, retírate. O sea, eso es como una opinión muy, muy personal porque son realidades que son muy duras y que no te pase nada es como también cuestionable. Sí, justamente tocaste el tema sensible de los adolescentes, ¿cierto? Donde nos encontramos harto en un tema que se ha cuestionado sobre las patologías duales, ¿cierto? Los adolescentes que tienen un consumo problemático de sustancias, pero además tienen diagnóstico de salud mental a la base.
y que no existe la investigación suficiente para abordar, que no existe red que pueda abordar jóvenes con patología dual. ¿Cómo han ustedes o qué estrategias han ideado para abordar este tipo de casos dentro de lo que existe sobre este tipo de...? Bueno, nosotros derivamos con las patologías dual, pero aún así como el diagnóstico que se hace y como de alguna manera la evaluación y análisis que podemos hacer de esa realidad es que falta mucho, por ejemplo, hospital de día, que es un dispositivo comunitario, un dispositivo intensivo, ¿cierto? Y que eso podría ayudar, ¿cierto?, a trabajar a estos niños, enseñarles una ocupación laboral, la importancia de los estudios, etcétera. Y ahí te das cuenta que cuando no hay una familia, porque muchos de nuestros pacientes no tienen esa base, ¿cierto?, ese papá, esa mamá o ese adulto significativo que pueda decirle, ya, mira, acá hay una oportunidad. Eso falta inyectar recursos hacia un enfoque más comunitario. O sea, aquí la intervención de Vox no sirve. Aquí tiene que ser un enfoque más comunitario, un enfoque donde trabajemos todos en distintas cosas, en un plan en común, etcétera, porque sí o sí esta cuestión no sirve así fragmentada. Claro. ¿Cachai? Intervenir el entorno sí. para llegar Por a la persona. supuesto, porque te das cuenta, por ejemplo, ese chiquillo que tiene la patología dual, vaya a hacer la visita domiciliaria y te das cuenta que el contexto donde él vive es un contexto sociodelictual importante, donde no hay un espacio público, claro, etcétera, y todo eso, que es parte de las determinantes sociales, finalmente que inciden, ¿cierto? Y eso es lo que hay que trabajar, pero el fondo es como tú ves todo esto y dices, ya, pues entonces, ¿en qué está pensando, digamos, el gobierno, no sé qué? Porque necesitamos que estos dispositivos y esta mirada comunitaria sí se pueda levantar y trabajar, porque eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que hay que hacer, porque el fármaco es parte de un tratamiento. El terapeuta también, pero acá es como el trabajo de todo. Y eso yo veo mucho abandono y mucha estigmatización en relación a los jóvenes con patología dual. Porque hay que habilitarlo socialmente, como decía anteriormente, hay que habilitarlo de manera laboral, en el fondo mostrarles que hay un camino. Pero y ahí es cuando viene como esta desesperanza, decir, pucha, pero es que no hay, po. Y es muy poco lo que podemos hacer. Por ejemplo, en Puente Alto, en todo el sector suroriente, por ejemplo, tenemos un hospital de día que está en el CRS Puente Alto, en el CRS Cordillera, y ahí atiende todo lo que es el sector suroriente y son pocos cupos y te das cuenta que esta realidad te explota en la cara y que ese es el tipo de intervención que se necesita para que al menos podamos ver posibilidades de cambio. Bueno, recordarles a quienes nos están escuchando y viendo que estamos en Registro Social Podcast, este espacio de difusión del trabajo social, el cual, además de poder escucharlo a través de Spotify, lo pueden ahora ver a través de nuestro canal de YouTube, Registro Social Podcast. Así que saludar a todos quienes nos están escuchando y viendo. Contarles que en estos 2 primeros capítulos hemos tenido visitas y auditores y auditoras desde México y desde Argentina principalmente, así que les mandamos un fuerte saludo a toda la gente y los trabajadores sociales de esos lugares. Estamos conversando con Amapola Aguilera, ella es trabajadora social en contexto de salud mental y quería hacerte una pregunta, Amapola, bien práctica, porque un poco el objetivo de este podcast y de este espacio es que los nuevos trabajadores sociales y las nuevas trabajadoras sociales, quienes están estudiando, están en formación o están recién egresados y que un poco cuando tú sales recién de la universidad, sobre todo en un país donde no todas las universidades tienen un buen desempeño y entregan una buena formación, muchas veces los trabajadores sociales y las trabajadoras sociales que estamos saliendo no tenemos mucha visión del campo en el cual nos podemos desempeñar. Entonces quería preguntarte, como para orientar a nuestros compañeros y compañeras que están en este proceso, ¿cómo se integra una trabajadora social al área de salud mental o al área de la salud en general? Y una segunda pregunta es, ¿cómo es el día o cómo es tu quehacer diario o semanal en este contexto de salud? Sí, bueno, yo le diría que sí o sí hay que tener como una especialización importante para estar en estos contextos. Y
y también mucha fortaleza a nivel interna, porque uno ve muchas cosas en el contexto de salud. Yo creo que, bueno, todos los contextos laborales de trabajo social son muy desafiantes, interesantes, sin duda, pero salud, y una de las cosas que a mí me ha invitado a quedarme, tiene que ver con esto, como igual yo soy súper porfiada, entonces me gusta como los desafíos, etcétera. Y yo creo que una de las cosas tiene que ver con que este mundo médico, porque además los trabajadores sociales no estaban en el código sanitario, como este libro elitista, claro, ¿cierto? Claro. Que está como la élite de la salud, etcétera, que bueno, ahí cada uno tendrá una opinión en relación a eso, pero cómo el trabajador social es un aporte vital en los espacios de salud. Yo creo que eso es una de las invitaciones que yo me hago diariamente, porque el psiquiatra no trabaja solo, el médico de familia no trabaja solo, porque no va a terreno, por ejemplo. Nosotros somos los que cachamos, digamos, el terreno, el contacto, ¿cierto? Vincular con las personas, etcétera. Y eso es algo, pero tremendamente fundamental, y que le pertenece al trabajo social. Pues no es lo mismo la llegada que tengas tú con la persona con la que tú trabajas, con la que atiendes, porque en el fondo es como bajar esto, como esta como área enaltecida, ¿cierto?, de la salud, porque lo es, ¿cierto?, lo es, a un contexto más amigable, y sin duda los trabajadores sociales tenemos esa habilidad. Entonces, desde ahí decirle a los compañeros que están en formación, es la invitación a mostrarle a las personas que se puede hacer un trabajo distinto, un trabajo comprensivo, un trabajo desde la realidad social, que no tenga que ver con el turismo social, porque ahí también tiene que ver, en el fondo, con qué te llevó a estudiar lo que elegiste, y eso principalmente. ¿Qué te llevó a estudiar trabajo social? Yo creo que cada uno tiene una historia de vida. Y yo creo que esa historia de vida, cuando tú naces, ya me voy a decir resentía, pero cuando tú naces en otro contexto, ¿cierto? Yo soy hija de una familia de músicos, una familia de luthier, donde estuvimos siempre ligados a la música, etcétera, y eso también te hace conocer una realidad social distinta. O sea, yo creo que todos estuvimos en la fila del consultorio, todos estuvimos esperando alguna cirugía en algún hospital público, etcétera. Y cuando te das cuenta de cómo funciona esto, tú decís, y es lo que me pasó a mí, yo tengo que ser un aporte en esta cuestión. O sea, no puedo quedarme ahí como ser tan individualista, porque uno tiene que entregar algo de alguna manera, y eso fue lo que me llevó a mí a estudiar trabajo social. ¿Es una posición política decidir estudiar trabajo social? Por supuesto, por supuesto. Yo no conozco trabajadores sociales que no tengan una posición política. Aquí hay que tener una posición política, porque el trabajo social es político. O sea, lo que nosotros vivimos en términos de desigualdad, de lo que nosotros podemos palpar, darnos cuenta cuando vamos al terreno, cuando tenemos esa entrevista con esa familia, cuando trabajamos con el sistema, con los distintos sistemas. O sea, te das cuenta que sí o sí esto es político. Es así. Súper. Oye, y bueno, yendo en la misma línea que aperturó ahí Danilo, ¿qué consejo le darías tú a los futuros trabajadores sociales del área de salud mental infantil? A ver, yo creo que una de las cosas importantes es que se encanten con esto, porque es muy frustrante, sí o sí. Sin duda es una carrera, como yo digo, soy proletaria del trabajo social, pues, es real. Pero también tiene matices. Y yo creo que por lo que hay que luchar es por profesionalizar realmente nuestra carrera. Y para eso hay que estudiar, hay que escribir, hay que hacer cosas que en el fondo puedan mostrar que esto no es tan solo ir a hacer la visita, porque mucha gente no entiende lo que hacemos. Creen que es como solo un enfoque muy asistencialista, y no es así. Aquí hay cosas que se pueden hacer que tienen que ver con la intelectualidad de lo que hacemos. Y el consejo es ese, es como estudiar, esforzarse, no rendirse, claramente, porque es algo que de verdad va generando un impacto también a nivel personal. Yo creo que el hecho de trabajar con las infancias y la niñez es duro, es súper duro. Y uno tiene que también prepararse, entregar lo mejor, y cuando ya, como yo decía anteriormente, si no te sorprende esta realidad, yo creo que vais por mal camino.
y eso es cuestionar. Yo creo que los compañeros tienen que cuestionar y las compañeras también tienen que cuestionar lo que está pasando, tener una opinión acerca de eso y también decir, ya, pero ¿cómo puedo yo hacer esto? ¿Cómo puedo hacerlo? A lo mejor no por la vía, no sé, como formal, ¿cierto? Porque muy poco es lo que podemos hacer. Si soñáramos un poco, o sea, si se inyectara realmente recursos al tema de salud mental, a la infancia, qué sé yo, podríamos tener grandes avances, pero sabemos que es algo que, como los niños no votan, es algo que vamos a tener que seguir ahí en deuda, pero yo creo que todos podemos hacer, incluso ustedes están mostrando, ¿cierto?, esto que es algo que sí se puede hacer de manera autónoma, independiente y autogestionado. Ahí me gustaría, porque estamos casi cerrando ya este capítulo de registro social, tercer capítulo, y me gustaría, a propósito de tu desempeño en el área de niños, niñas y adolescentes, me gustaría que, y tú lo acabas de decir, hay que opinar y hay que tener una postura frente a ciertas cosas. Hemos tenido muchos cambios en lo que respecta a la protección de niños, niñas y adolescentes y sus derechos. La ley 21.430, este nuevo servicio de protección especializada que le han cambiado el nombre 3 veces y la verdad es que no siempre se ha informado como se debiera. Tuvimos una cuenta pública ahora hace poco, donde si uno le pone atención a las más de 3 o 4 horas que habló el presidente, no recuerdo cuántas fueron exactamente, el porcentaje de tiempo que le dedicó a la infancia fue básicamente decorativo. Es mi opinión, estoy planteándolo desde mi punto de vista. Con todos estos cambios que se han hecho, con todas estas modificaciones de nuevas leyes, nuevas implementaciones, supuestamente nuevas herramientas, ¿cómo ves tú el escenario o si tú realmente crees que Chile está, el Estado de Chile, el gobierno de Chile o el Estado a través del gobierno, está en condiciones de poder asegurar la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes en nuestro país? Bueno, todo eso que nombraste son buenas intenciones. Yo siento que hay ganas de hacer cosas distintas, pero que sin embargo se han materializado de manera muy errónea. O sea, el cambio de Sename a Servicio Mejor Niñez, sin duda fue un cambio político, casi como un triunfo, un trofeo político en ese tiempo de Piñera, pero que tú ahora lo puedes analizar y realmente es un desastre. Ya tenemos niños en lista de espera para ingreso a residencia que es innumerable, que incluso niños que están esperando, porque en la región metropolitana no hay, entonces están pensando en enviar a ese niño a región, o sea, considerando el desarraigo y todo lo que eso impacta en términos vinculares con ese niño que ya tiene un trastorno del vínculo a propósito de su historia, ¿cierto? Entonces, con esas cosas te das cuenta que ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que se está pensando hacer? ¿Ya? Y yo siento que hay un desorden importante y que todo es como progresivo y que te das cuenta que lo progresivo se demora, ¿cierto? Porque son procesos largos, etcétera, y yo no sé si realmente eso se irá a mejorar o no, espero que sí, porque si no, yo no sé qué va a pasar con las niñeces y la adolescencia de acá, de Chile, ¿cierto? Pero en términos así como siendo dura, yo creo que de una manera muy deficiente lo estamos haciendo. De hecho, los mismos hospitales hoy en día están haciendo de ruta de espera a la residencia. Exacto. Con los cupos que no hay. Exacto. Tengo entendido que las hospitalizaciones están siendo bastante largas. Larguísimas, muy largas. Tenemos niños de, como 2 a 3 meses hospitalizados por un tema proteccional y la hospitalización es iatrogénica total, porque ese niño debe estar en un ambiente, ¿cierto?, donde esté cuidado, donde tenga acceso a distintas cosas, y una hospitalización es un encierro de alguna manera, ¿cierto? Y que en salud nos estamos haciendo cargo de eso, y eso también es otra radiografía que muestra que esto no está funcionando. Entonces yo ahí creo que, yo no sé, yo siento que la infancia en toda campaña política es el caballito de batalla, como de buenas intenciones, pero que finalmente te das cuenta que no se materializa. Es así. Bueno, lamentable realidad, pero también es muy esperanzador, y te lo digo de verdad muy sentidamente, Amapola, es muy esperanzador conocer profesionales como tú, con esa dedicación, con ese compromiso y con esa vocación inserta en estos sistemas que sabemos que son insuficientes, sabemos que muchas veces carecen de un buen diseño.
y de una buena implementación de herramientas y de recursos para que efectivamente se cumplan los objetivos que estos programas tienen. Pero es muy, muy esperanzador y es muy gratificante conocer tu trabajo, saber lo que tú estás haciendo. Nos conocemos de antes, pero todo el proceso que tú has llevado profesionalmente hace ya 6 años, 6, 7 años. Acá en el hospital estoy 5, llevo 13 años ejerciendo. 13 años ejerciendo. Entonces me parece que, por lo menos desde el quehacer profesional, existen trabajadoras sociales comprometidas y jugándosela porque los niños y niñas de nuestro país reciban las atenciones que corresponden. Así que podríamos quedarnos conversando extensamente mucho más rato. Tantas dudas que hay respecto a este tema. Pero bueno, queremos que estos capítulos sean el resumen o la síntesis de todas estas ideas y de todas estas áreas de desempeño del trabajo social. Te queremos agradecer que hayas estado acá con nosotros hoy día. Desearte que te vaya excelente y que tu desempeño profesional siga siendo todo eso que tú nos has contado hoy día y que tu compromiso, no me cabe duda, va a seguir estando ahí. Así que agradecerte a Amapola Aguilera, trabajadora social en contexto de salud mental de niños, niñas y adolescentes, nos ha estado contando hoy día su experiencia en esta área. Somos Registro Social Podcast. Este es el primer capítulo que va a estar disponible en YouTube, pero también va a estar disponible en Spotify para que lo puedan escuchar y ver dependiendo como ustedes quieran. Exactamente, Amapola. Muchas gracias. Se ha hecho una tónica en nuestros primeros 2 capítulos, preguntarle a nuestros entrevistados y entrevistadas alguna bibliografía que les recomiende a la gente que nos esté escuchando. ¿Hay algún libro, sea de trabajo social o no, que recomiendes escuchar? O sea, leer. Sí, yo creo que, bueno, hay harta literatura. Yo creo que sería interesante que pudiesen revisar lo que se está elaborando acerca del trabajo social clínico, que es otro desafío más que hay del trabajo, porque en esto de que no estamos en este código sanitario, ¿cierto? Sí se ha hecho un trabajo importante en relación a lo clínico, ¿ya? Y que el trabajo social se ha ido olvidando o nunca lo han querido como incorporar dentro de esta óptica, de este análisis. Y yo haría una invitación a revisar lo que se está escribiendo acerca del trabajo social clínico. Así que eso. Perfecto, muchísimas gracias. Muchas gracias, Amapola. Esperamos que quizás nos podamos encontrar más adelante en otro capítulo hablando nuevamente de este tema o quizás profundizando en otros temas. Si el público lo pide. Así que les invitamos a dejar sus comentarios en todas nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en YouTube y estamos en Spotify, así que nos pueden escuchar. Estamos en TikTok también. Nos pueden hasta buscar en TikTok. Todas partes. Así que por todos lados, Registro Social, difundiendo el trabajo social, el rol de las trabajadoras y los trabajadores sociales en nuestro país. Muchas gracias, Amapola, y nos estamos viendo en un próximo capítulo. Exactamente, adiós. Chao.